Realmente nosotros no vamos a encontrar una respuesta que no sea Jesucristo para nuestra vida. Y no es porque nosotros lo hayamos decidido así, sino porque la respuesta de Jesucristo responde al gran problema de nuestra vida y al gran problema de la sociedad. Ese gran problema es que el mundo no sabe quién es, quién es en general. El mundo no sabe de dónde viene. El mundo no sabe por qué sufre, por qué surgen guerras, por qué hay desigualdad, pobreza, por qué hay muerte. Al final, la gente no sabe responder a esas preguntas y nosotros sí las podemos responder porque comprendemos el mundo espiritual, comprendemos quiénes somos, de dónde venimos y comprendemos hacia dónde vamos. La gente busca respuesta en muchos lugares y en muchos sitios. Sin embargo, la respuesta absoluta para nuestra vida es Jesucristo. Cuando nosotros recordamos el estado en el que está el ser humano, tenemos que remontarnos hasta Génesis 3. Eso es cierto. Recordamos cuando el ser humano peca, se separa de Dios. Recordamos qué es lo que sucede poco después. Porque desde el capítulo 3 que sucede esto, el siguiente capítulo nos habla la palabra de Dios sobre dos personajes que todos recordamos, que son Caín y Abel. Y vemos ese primer asesinato, ¿no? Esa primera, primer pecado de sangre, podríamos decir, en el cual Caín, al ver que su ofrecimiento a Dios, su ofrenda, no fue recibida y sin embargo sí la de su hermano, esa envidia le llevó a matarle. Este es el problema de Génesis 3. El problema de Génesis 3 es que el ser humano no puede controlar sus impulsos, que hay algo dentro de la persona, del individuo, que le lleva a cometer ese tipo de acciones. Esto es el problema y esta es la circunstancia de Génesis 3. Y esto es un problema muy grave. Esto es un problema muy grave. Porque si yo no sé cuál es mi problema, no voy a ponerle nunca una solución. Y no es una religión, no es una filosofía, es un problema espiritual. No es educación, no es formación, es algo que va mucho más allá de eso. Es cierto que, bueno, cuanto más educación y formación haya, pues más podemos aprender y mejor es la sociedad. Por eso es tan importante la educación. Pero al final siempre va a haber un límite. Y es que el ser humano va a estar en este problema. Génesis capítulo 6, Noé dice la palabra de Dios que es un varón justo delante de él, del Señor, en comparación con aquella sociedad que en su corazón solo estaba a hacer el mal. Aquellos, dice la palabra, gigantes, aquellas personas grandes, importantes, relevantes, de renombre, poderosas, pero que sin embargo hacían el mal. Porque es el problema de Génesis 3. No era su decisión, era lo que se había grabado en ellos. Era como Caín. Caín, ¿por qué su ofrenda no es recibida por Dios? Porque Dios no estableció que la ofrenda fueran verduras, fueran hortalizas o fueran frutas. La remisión del pecado tenía que hacerse a través de la sangre. Por eso Abel, que llevó un animal y lo sacrificó, fue lo que Dios aceptó, porque Abel entendía que la muerte que tenía que haber sido sobre él era sobre ese animal. Y era el perdón y la gracia de Dios que no habían muerto absolutamente, sino que había una respuesta y había, como él dijo en Génesis 3:15, una esperanza futura a través de la simiente, que es Cristo, que pisaría la cabeza de Satanás. Pero Caín no comprendía. Y cuando no se comprende el Evangelio, nos dejamos llevar por el problema que hay en nosotros y la sociedad es en la que nosotros estamos. Y también es en la que estaba Noé. Génesis capítulo 11. El ser humano se había engrandecido tanto que dijeron, vamos a hacernos un gran nombre, vamos a crear una torre, algo tan grande y poderoso que llegue hasta Dios.
demostrando que no necesitamos nada más allá que nosotros mismos. Nuestro pensamiento, nuestra fuerza, nuestra idea, nuestro valor, nuestra determinación. Fracaso de sociedad. El fracaso de la sociedad también en la que nosotros estamos. Pero hay respuesta, hay un brillo de esperanza en el futuro. Y esa esperanza comienza desde Génesis capítulo 3:15, que ya lo hemos mencionado. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Aunque la serpiente muerda en el calcañar, que es es el talón, pero ese pie aplastará a la serpiente y morirá. Y es la respuesta hoy, que nosotros tenemos esa bendición en nuestra vida que es Cristo. Pero eso es algo que estaba profetizado desde tiempos eternos. Y cuando el pueblo de Dios se formaba e iba formándose a través de la palabra de Dios, recordaban la simiente. Es el arca, que también hemos hablado de Noé, que en medio de esa sociedad tan oscura y negativa, Dios dice, levanta un arca para que entrando en el arca no perezcáis. Entrando dentro del arca hay salvación. Entrando dentro del arca hay vida. Fuera del arca hay destrucción, hay muerte finalmente, que es un tipo, es una imagen de Jesucristo. El arca en la cual ellos van a poder salvarse por la gracia de Dios. Éxodo capítulo 3, versículos del 18 al 20. Estamos en ese momento en el cual Dios habla con Moisés y dice, he escuchado el clamor del pueblo, he escuchado esos gritos de auxilio. ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer? Vas a ir al pueblo, vas a irte con los ancianos de Israel, vas a ir al desierto, vas a dar culto, vais a dar juntos todos culto, vais a poner vuestras miras, vuestros corazones y vuestros pensamientos en mí. Y después, ¿qué es lo que dice en el versículo 20? Yo os sacaré de Egipto. Es lo que dice el texto en Éxodo capítulo 3. Lo vamos a leer 3:20. Dice, vamos a leer desde el 19 mejor. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y entonces os dejará ir. Es decir, yo os lo obraré, yo lo voy a hacer, yo voy a ser quien va a hacer lo posible, dice el Señor. Vosotros, tranquilos. Simplemente empezad bien, dando culto a Jehová y, como dice al final del versículo 18, ofrecer sacrificios. Esto es lo que cambia la perspectiva. ¿Cómo sucede esto? Pues ya sabéis cuáles son las plagas. Capítulo 12 del libro del Éxodo. Y en el capítulo 12 nosotros vemos el establecimiento de la Pascua. Versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, la sangre del cordero hará que la muerte no entre a vosotros, sino que pasará de largo. Ahí tenemos a Cristo. Isaías 7:14 también lo podemos leer, es importante. Isaías 7:14 lo buscaremos en nuestras Biblias. Si las tenéis ahí, deberíais tenerlas. Y vamos a leer, dice la palabra de Dios, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué es lo que todo el rato en el Antiguo Testamento nos está llevando?
Y no hemos hablado de muchísimos más textos, ¿eh? Muchísimos textos que hablan de Jesucristo, del Mesías, muchísimos textos. Un día quizá podamos hacer un poco una revisión de muchos de ellos y los podremos ver. ¿De qué te está hablando? Te está hablando de Jesucristo. Te está hablando de Él. Te está hablando del Mesías. ¿El Mesías quién es? ¿Cuál es su nombre? Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Cuál es la esencia? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál va a ser su obra? Es que Dios va a estar contigo, pero no de una forma figurada, no de una forma espiritual, no de una forma... No, Dios mismo se hace hombre llegando a la tierra para estar contigo. Esta es nuestra mayor bendición. Tenemos que recordar estos versículos. Los podemos resumir en estos poquitos, en Génesis 3:15, Génesis 6:18, Éxodo 12:13, que te habla de la Pascua, Isaías 7:14. Estamos viendo el camino del mensaje del Evangelio desde Génesis y lo estábamos recorriendo hasta que llegamos finalmente al Nuevo Testamento y las palabras del apóstol Pedro: tú eres el Mesías o el Cristo, me da igual, utilizar un idioma o en otro. Mesías viene del hebreo, Cristo viene del griego, podemos utilizar el nuestro, el español. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras de Pedro son esa piedra, esa roca sobre la cual se edifica la iglesia de Cristo y a través de la cual se hace la evangelización del mundo, que es la fe absoluta de que Jesús es el Cristo. Y esta es mi respuesta de vida. Esto es absoluto para mí. Y no solamente que Él es mi Cristo y que Él me ha salvado, sino que además Él me impulsa y me lleva a hacer la evangelización del mundo. Mismo libro, en vez de Mateo capítulo 16, podemos ir al Mateo capítulo 28 y lo podemos leer todos juntos. Mateo capítulo 28, en vez de leer del 16 al 20, bueno, sí, vamos a leer desde el 16 al 20, que son poquitos. Que yo soy muy dado a que el mensaje sea siempre dinámico y avance rápido, pero vamos a leer estos versículos, vamos a pararnos en ellos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las palabras de Jesucristo. Tengo toda la potestad y todo el poder. Os envío para que vosotros vayáis a hacer la evangelización del mundo mientras que yo estoy con vosotros. Por lo tanto, ¿qué hay? Toda la autoridad y el poder de Dios dentro de nosotros para hacer su plan y su voluntad. No la mía. Su plan y su voluntad es la que Él nos ha mandado a hacer. Esto es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Señor, tú me has salvado, me has dado una nueva identidad, pero también me has dado una autoridad en el campo y una misión para poder cumplir. Gracias, Padre. Mateo 17, del 1 al 4. ¿Sabéis? Esto es lo que los que estábamos en el grupo anterior eh, lo vamos a recordar porque lo hemos visto. ¿Qué ocurre en estos versículos? Bueno, del 1 al 4, del 1 al 8, más o menos, podríamos terminar o incluso un poquito más. La perícopa, desde luego, llega hasta el versículo 13 de Lucas 17. No, de Mateo 17, perdón, Mateo 17.
no nos liemos con el texto que después veremos. Mateo 17 es el monte de la transfiguración, de tres discípulos pudieron ver esa visión juntamente con el Señor, con un cuerpo resplandeciente, un rostro de luz, pero también vieron a Isaías y a Moisés, personajes tremendamente relevantes, incluso podemos ver a Moisés como también una figura, una prefigura de Cristo. Y ellos que eran los dos grandes nombres del Antiguo Testamento, importantísimos, juntamente también con Abraham, por supuesto, con el rey David, etcétera. Pero esos dos hombres importantísimos y dijeron, Señor, ¿y si hacemos aquí? Pues mira, vamos a hacer una tienda, un lugar para ti, por supuesto, pero también para ellos tres, y estáis los tres, y estamos aquí juntitos, y llega una nube de luz, les ilumina, y ellos caen y escuchan a voz, al igual que se escuchó anteriormente en otro tiempo, con Juan el Bautista bautizando a Jesús. Dice, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Y de pronto cuando ellos levantan los ojos, Jesús los levanta y ¿qué ven? Solamente está Jesús. ¿Y dónde está Moisés y dónde está Elías? No están. Ya se fueron, ya hicieron su obra. Pero ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es en quien Dios tiene complacencia? ¿Quién ha sido enviado para salvar el mundo? Jesucristo. Jesús, que es el Cristo. Por eso tenemos que pensar, tenemos que experimentar esta respuesta. Solo Jesucristo es la respuesta para mi vida. Ni lo físico, ni lo material, ni lo económico, ni lo personal, ni lo social. Es que yo soy un hijo de Dios. Y eso es suficiente para mí. Si yo necesito tener una vida social y tengo problemas con amistades o tengo problemas con mi familia y eso me hace ser una persona triste, una persona desesperada, una persona infeliz, tengo que darme cuenta, Cristo no es suficiente para mí. No es que tengamos que vivir apartados, pero yo no tengo que depender de otras cosas que no sean de que yo soy un hijo de Dios y de que ya Dios está conmigo, que Emanuel es una realidad, que Cristo es Emanuel. En tercer lugar, tenemos que experimentar ese llamado y lo vamos a llamar ese rellamado. Eso lo predicaré en mi iglesia. Ese rellamado del Evangelio. Nos paramos un segundito en Lucas, ahora sí Lucas, capítulo 24. En capítulo 24, versículos 26 y 27, nos dice, bueno, digamos que en ese capítulo, ¿no? Pero yo me voy a quedar con un par de versículos. Para poner en contexto, hay dos discípulos que están abandonando Jerusalén, van por el camino, dice, según la Biblia, ¿no? Lo clásico ya lo recordamos, camino de Maús, y ellos están andando y están ahí hablando de lo que ha pasado, no ha pasado, y fíjate que Jesús, que era y que no era, y que resulta que ahora muere y es crucificado, y madre mía. Y están ahí hablando y de pronto se encuentra con el propio Jesús delante de ellos. Y ellos, por algún motivo, no lo reconocen, ¿no? Jesús, yo creo que era una obra de Dios, no quería que fuera reconocible. Y le preguntan, oye, ¿de qué estáis hablando? Y entonces le empiezan a contar, ¿no? Sobre Jesús y lo que ha pasado. Lo de aquellos días, que fue, claro, fue una bomba de noticia. Y de pronto Jesús les dice, pero es que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario la muerte en la cruz. No era necesario que muriese, que fuese repudiado, crucificado y luego que fuese resucitado de nuevo. Y mira que los discípulos le dijeron al propio Jesús, sí, sí, mira que dicen que ha resucitado, pero no creí, ese que no entendían lo que decían las escrituras, no entendían lo que había pasado ni eran capaces de creer, aunque había testigos. Dice el versículo 27 de Lucas 24, y comenzando desde Moisés, es decir, los escritos de Moisés, que es el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas y demás escritos,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! No habían entendido y necesitaban un entrenamiento personal ellos dos por parte de Jesucristo mismo para que pudiesen comprender la importancia de ese acto, cómo tenía que llevarse ese acto y su trascendencia. A través del Antiguo Testamento ellos fueron escuchando desde el principio hasta el fin todo lo que hablaban del Mesías, que se había cumplido en Jesús. Y fijaos lo que ellos dicen cuando se dan cuenta de que Él era Jesús realmente. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Había un ardor dentro de ellos cuando recibieron el mensaje y comprendieron la palabra de Dios. Un ardor, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Ese ardor por o al entender la palabra de Dios, al comprender el mensaje del Evangelio y lo que eso quiere decir para mi vida. Es el reencuentro y el llamado para nosotros. Moisés en el Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 3, dice la palabra de Dios, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo un encuentro con él. Y después de esto, como hemos leído anteriormente, Dios le da la orden con seguridad para ir hasta Egipto. Pablo, en Hechos capítulo 9, también tiene un encuentro con Cristo. Ya sabía quién era Jesús. Seguramente ya lo habría visto, lo habría conocido, aunque fuese de lejos. Sabía lo que la gente hablaba de él. Pero en ese momento, de una forma especial, Dios tiene un encuentro con él y cambia su vida por completo. Hechos 9:6 dice, él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un encuentro que cambió su vida. Cuando Pablo, que estaba en camino de Damasco, entra en la ciudad, va a ver a Ananías como así Dios lo estipuló y Ananías le da el mensaje que Dios le había dado ya previamente, un mensaje preparado. Y es que Pablo tenía que ser levantado para testificar el nombre de Jesucristo a las naciones y delante de los reyes. Pablo cambia, entiende quién es Jesús, que es el Cristo, entiende quién era el Mesías, todo lo une y él de pronto cambia su perspectiva y dice, ahora, todo el celo que yo tenía por perseguir a los cristianos, lo voy a tener, esa intensidad, ese ardor, esa pasión por predicar el nombre de Jesucristo. Y lo hace. Y estos somos nosotros. La primera pregunta con la que os voy a dejar es, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es Él? Después de responder, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué lugar Jesús tiene en mi vida? ¿Cuál es el lugar que yo le dejo? En este momento podríamos recordar esos tres dibujos que yo os coloqué hace tiempo, en el cual se veía el trono de nuestra vida y la pregunta era, ¿cuál es nuestra vida? ¿Dónde estamos? El no creyente piensa que está sentado en el trono de su vida y que Dios está fuera. Y en algo tienen razón, en que Dios está fuera, que Cristo está fuera, pero ellos no están sentados en el trono de su vida, sino que Satanás se sienta en el trono de su vida y ellos son unos meros espectadores de lo que sucede.
Satanás controla la vida de la gente. Luego está el creyente. Y en el creyente, Satanás está fuera de su vida, sí, está molestando, pero pero ellos se sientan en el entorno de su vida y no dejan que Dios lo haga. O mejor dicho, aquí en este caso hablamos de Cristo, de que Cristo lo haga. Y Cristo está ahí al lado del trono, mirando. Pero nosotros tenemos que llegar a ser no solamente un creyente que cree en Dios, sino alguien de verdad que lo experimenta todos los días en su vida, que cumple con su voluntad. ¿Y esta persona cuál es? Esta persona es la que en el trono de su vida está sentado Cristo, esa persona está sentada al lado y entonces Satanás no puede ya hacer absolutamente nada. Esta es la respuesta que nosotros tenemos que experimentar hoy. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué lugar tiene en mi vida? Y en tercer lugar, ¿qué método, qué hábitos tengo? ¿Cuál es el sistema que yo tengo en mi vida para poder disfrutar de Cristo? Oro, cuántas veces oro, por qué oro, escucho la palabra del domingo de mi pastor, sigo profundizando, leo la palabra, estudio la palabra, hago evangelismo, no lo hago, oro por las personas, no las oro. ¿Cuál es el sistema de mi vida? ¿Cómo yo he estructurado mi vida de esta forma? Todo eso tenemos que pensar. ¿Quién es Jesús? ¿Qué lugar tiene Jesús? ¿Cuál es mi método para disfrutar de Cristo? Y con estas tres preguntas, que no sé si alguien las querrá contestar después, lo importante es que nos las llevemos hoy con nosotros, que recién comienza el día, que las podamos guardar y podamos ir respondiéndolas. Ser críticos, luego idear y aplicar lo que realmente necesitamos para que podamos experimentar 100%, de una forma absoluta, integral y también de una forma orgánica, que Jesucristo es el dueño de mi vida. Oramos, Señor, dándote las gracias porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros te pertenecemos a ti y perteneciéndote a ti lo tenemos todo. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que temer, no tenemos que luchar, solamente tenemos que gozar de Emmanuel, de tu soberanía y de tu absoluta providencia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.